Mi invitado de hoy es psiquiatra infantojuvenil. Él es investigador también, tiene 4 libros en el mercado, a punto de tener un quinto. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas con factor de alto impacto y de su trabajo dicen que es disruptivo. Por eso para mí es un placer súper estimulante poder entrevistarte. Él es Hilario Blasco y bueno, un placer tenerte conmigo. Pues un placer estar contigo, Jan. Quiero saber por qué es disruptivo, si es una forma de hablar o realmente tienes tesis muy disruptivas. Bueno, yo creo que sí. Cuando, por ejemplo, empezamos un proyecto que se llamaba Jaque Mate al TDAH, nadie hablaba de la potencial aplicación como un recurso terapéutico del ajedrez en el TDAH. Y nosotros realizamos varios trabajos que demostraban, una demostración incipiente, pero demostraban un cierto poder del ajedrez en relación a mejora de algunos de los síntomas del TDAH. Pasó un poco lo mismo con la hipótesis de la adicción suicida. En el año 2011, cuando se me ocurre de manera serendípica, ¿no? Pedaleando en Montpellier, en una ciudad maravillosa, pues al principio ni yo mismo pensaba que era algo que se pudiera sustentar, ¿no? Cómo alguien podía estar adicto a autolesiones o a intentos de suicidio. Y el caso es que poquito a poco fuimos demostrando la hipótesis y bueno, pues yo creo que abre una nueva manera de entender algunas conductas suicidas y eso abre puertas a un nuevo enfoque terapéutico. Se te ocurrió pedaleando como a Hoffman con el LSD. ¿Conoces la historia de Albert Hoffman? No conocía El este... investigador, el descubridor del LSD, Sí, que fue algo pues casi casual, ¿no? Después de entrar en contacto con la molécula, cogió la bicicleta, sí. se fue a su casa y ese viaje de bicicleta se recuerda porque fue, vamos, un viajazo psicodélico, ¿no? Anda, Entonces se suele hablar del curioso, viaje de curioso. la Profundizaré, bicicleta, no, o no. sea que ahí Sí, tenéis sí. ahí un Pues lo parecido. desconocía. Sí, sí. Oye, Hilario, ¿te critican mucho en la comunidad por este tipo de ideas o no? Creo que no es fácil, pero creo que como científico también es bonito. Es decir, en ciencia yo creo que todos tenemos asumido que necesitas al menos 3 o 4 investigaciones por 3 o 4 grupos de investigación diferentes como para confirmar una hipótesis. Entonces, creo que los científicos tenemos que ser muy cautos, ¿no? Un equilibrio entre el deseo muchas veces que tenemos de ofrecer a la comunidad, a nuestros pacientes, nuevas alternativas al tratamiento, pero tenemos que ser cautos porque se pueden malinterpretar, ¿no? Y a veces, pues, por ejemplo, hay gente que puede decir, oye, pues mira, es que el ajedrez trata el TDAH. No es tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, pero por otra parte, creo que también hay un elemento en la ciencia que es muy importante y es que la mayor parte de la ciencia es repetitiva. Ya. Entonces, creo que tiene que haber un componente también disruptivo y generalmente lo que es disruptivo, es novedoso, generalmente genera malestar, rechazo, crítica, Sí. o sea, forma parte del juego. Sí. Sí, siempre hay un riesgo respecto a la simplificación y también hay un riesgo cuando los medios de comunicación te invitan a que sus titulares sean una segunda Exacto. simplificación y te destrocen. Lo has explicado muy bien, ¿no? O Sí. sea, es verdad, bueno, pues el mundo periodístico tiene unas reglas, ¿no? Y lógicamente quiere atraer la atención de los lectores o consumidores de contenido y es verdad que en numerosas ocasiones pues, yo he tenido que matizar las palabras que querían poner en mí algunos periodistas. Claro, También igualmente yo creo que forma parte un poco del juego, ¿no? O totalmente. sea, Antes de entrar en la entrevista con mayor profundidad, te voy a hacer una batería de preguntas cortas, de fenomenal. respuesta corta también. Muy bien. Y ya sé que a los científicos os cuesta muchísimo porque siempre matizáis, pero bueno, no voy a sacar titulares de las respuestas Fenomenal. cortas, así que no te preocupes. ¿Estás listo? Dispara. Para curar, ¿mejor la psiquiatría o la psicología? Psiquiatría. ¿El TDAH es una enfermedad? Es un trastorno. ¿Y la adicción? Eh, la adicción tiene que ver con la vida del sujeto. ¿Pides a Dios o al universo? Adiós. ¿Legalización de las drogas, a favor o en contra? En contra. ¿Has pensado alguna vez en quitarte la vida? De pequeño. ¿Dónde te pilló el apagón?
el apagón pues me pilló trabajando en Emoti, sí, en Emoti, y bueno, nos íbamos, somos vecinos de Barclays y vamos a pillar la red de Barclays porque tenían conexión ellos. ¿Así? Sí, sí, eran los únicos, entonces todo el mundo estaba en Barclays, que son nuestros vecinos. ¿Necesitas que la vida tenga sentido? Fundamental. ¿Las vacunas provocan autismo? Para nada. ¿El Ritalin es droga para los niños? No es droga, clarísimamente. Lo único que tenemos que, el Ritalin, Rubifen, hay que usar las formas de liberación sostenida, no la desliberación corta. ¿Sabes decir que no? Me cuesta. Tener un hijo o una hija, en este caso, y implica que decidas en qué momento le entregas el móvil. ¿A qué edad le has entregado el móvil a tu hija? A los 12 años, craso error. Probablemente mi peor error como padre, ¿Sí? clarísimamente. ¿Cómo te gustaría morir? Tipo Freud. Contento conmigo mismo, no fumando porque no soy fumador, pero tranquilamente quedarme dormido en una siestita y ya está. El TDAH has comentado, ahora ya hemos terminado la batería, el TDAH has dicho que no es una enfermedad sino un trastorno. Sí. Sin embargo, lo diagnosticamos y lo tratamos farmacológicamente. ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad y un trastorno? Es difícil establecer esa diferencia. A ver, para mí un trastorno tiene que ver que algo que clasificamos, pero que no hay como digamos, como un corte, ¿no? Es decir, para mí los trastornos del neurodesarrollo son formulaciones que la evolución ha seleccionado dentro del grupo humano, de nuestra especie, que han tenido un sentido adaptativo, y adaptativo en términos evolucionistas, es decir, que permitieron que los antepasados con TDAH tuvieran hijos y que esos hijos se reprodujeran y esos genes se mantuvieran en nuestro acervo genético, pero que hoy en día lo consideramos un trastorno. ¿Por qué? Porque sabemos que aumenta la morbimortalidad. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Es decir, una persona con TDAH, por ejemplo, en una tribu de cazadores-recolectores en África, pues igual un niño con TDAH no requiere de tratamiento del abordaje, digamos, occidental, ¿vale? Pero hoy en día sabemos que en niños, adolescentes y adultos con TDAH en el mundo occidental, cuando no intervenimos farmacológicamente, el riesgo de mortalidad prematura es entre 2 y 8 veces mayor. ¿Por qué? Pues principalmente por accidentes. Vale. En los niños, pues, por ejemplo, se suben a un árbol y se caen, van a esquiar y no ven el peligro, y en los adultos, sobre todo, por una conducción errática y luego por complicaciones, ¿no? Consumo de drogas, intentos de suicidio, trastorno límite de personalidad, etcétera, etcétera. O sea que el trastorno en realidad lo determina el contexto en el que crecemos. Podríamos decir, de hecho hay una corriente en el TDAH que estudia mucho que lo que viene a decir es un poco menos pastillas y más verde, ¿no? Más contacto con la naturaleza. Sabemos que la hipoxia, vivir en sitios con altura y soleados, son buenos, son ambientes, es decir, el contacto con la naturaleza, y de hecho es una cosa que nosotros habitualmente recomendamos en consulta, ¿no? El deporte, ¿no? O sea, dentro de... Hay muchísimos hiperactivos famosos que han sido grandes deportistas, como Michael Phelps, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo. Sí. Y probablemente un número muy importante de baloncestistas de la NBA padecieron de TDAH. Bueno, o más que padecieron, yo diría que son TDAH. Me gusta más el término porque tiene que ver con la identidad. No es que tengas efectivamente una enfermedad, sino que eres TDAH, tienes una genética proclive al TDAH y, claro, la dificultad es entender por qué hay que usar un tratamiento para algo que es una variedad, entra dentro de la variedad del ser humano. Claro, claro. Como el autismo. Por ejemplo. Con el autismo, o sea, hemos publicado hace poco un libro y yo hice un reel efectista, si quieres, no, si quieres no, efectista, donde decía que el autismo no era una enfermedad y hablaba de este libro. Hubo personas con discapacidad, que además en mi entorno de amistad, que me dijeron que esa afirmación era muy peligrosa porque dejábamos fuera la posibilidad de recibir ayudas, ¿no? Y claro, yo entiendo que el autismo, hay personas autistas que tienen discapacidad y hay personas autistas que no tienen discapacidad, aunque tengan dificultades por lo que acabamos de hablar, sí, ¿no? Sí. A ver, creo que efectivamente es una afirmación peligrosa, ¿vale? Porque, o sea, el riesgo, más que el que reciban o no ayudas, el riesgo es de alguna manera
el que se queden un poco como fuera de, por ejemplo, que se deje de investigar, ¿no? Ya. Y al final, o por lo menos yo creo que los médicos, los profesionales sanitarios, lo que intentamos es mejorar la vida de las personas, ¿no? O sea, como decía Gregorio Marañón, pues igual no salvamos mucho, pero intentar aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, las personas con autismo realmente tienen muchas dificultades, ¿no? Pero es verdad que luego hay gente con autismos de alto funcionamiento que, bueno, porque al final encuentran su manera, su camino, ¿no? En la vida, ¿no? Pero es verdad que en muchos casos realmente pues, el componente de sufrimiento es muy elevado, Sí, ¿no? sí. Si entráramos en guerra y nuestro sistema como lo conocemos hoy, ¿no? Político, económico, estructural, vital, diario, cambiara radicalmente, una persona con TDAH, ¿qué haría muy bien? O sea, ¿por qué lo querría yo en mi equipo? ¿No? Vale. Primero, hay Perdón, muchísimo. una persona con un TDAH, no, un TDAH, Sí, un TDAH, tendríamos que eso decir. es. Primero hay que tener claro que hay muchísima variedad. Podríamos decir que el TDAH tiene, la variedad es amplísima, ¿no? Pero, por ejemplo, en un estudio que hicimos en mi trabajo anterior, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, yo les preguntaba y les sigo preguntando a todos mis pacientes sistemáticamente qué quieres ser tú de mayor, ¿no? Y llama mucho la atención que lo que te dicen refleja mucho la psicopatología, ¿no? Por ejemplo, los chavales que te dicen que quieren ser arquitectos generalmente tienen un TDA sin la H, sin hiperactividad. O las niñas, por ejemplo, que quieren ser veterinarias, ¿no? El contacto con los animales, también TDA sin la H. Los TDAH puros, que generalmente es más frecuente en hombres, suelen ser chavales orientados más pues, por ejemplo, profesor de educación física, policía, ejército. Es algo inherente, es decir, en mi libro Jaque Mate al TDAH hablo de ellos como los guerreros, ¿no? O sea, porque en realidad es gente que tiene una configuración incluso inmunológica que es diferente. Ah, sí. Sí, esto la gente lo desconoce, pero las personas con TDAH o las personas TDAH suelen tener una vulnerabilidad mucho más elevada en muchas patologías orgánicas como es la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Muchas veces son personas delgaditas de pequeño y luego, sin embargo, con sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, la relación con las intolerancias alimentarias, intolerancia a la histamina, a la celiaquía y diferentes patologías neurológicas, ¿no? Parkinson, y cada vez más hay una evidencia, por ejemplo, con el Alzheimer, ¿no? Ah, A mí me sí. gusta decir, ¿no? La próxima revolución del Alzheimer es el TDAH, ¿no? La gente desconoce, pero claro, las personas con TDAH tienen igual inteligencia, pero tienen cerebros más pequeños. Vale. Y eso lo que significa es que tienen una menor reserva cognitiva. Entonces, son personas que no toleran el aburrimiento, lo que quieren, su droga es la dopamina, lo que quieren es excitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, les llama mucho la atención a los padres cuando yo les digo, oye, ¿le puedes dar café? Porque el café les va a ayudar a calmarse, no se va a excitar más, generalmente les va a ayudar a calmarse, ¿no? Y claro, si tú tienes una reserva cognitiva escasa porque tu cerebro es menor, cuando llegas a los 40, 45, si no puedes leer o no puedes mantener una ejercitación cognitiva vigorosa, pues la probabilidad que desarrolles un Alzheimer es mayor. Vale. Claro, es que al final la biología, ¿no? Es un organismo completo interaccionando constantemente. Em, comentábamos ahora las cuestiones que son más desadaptativas de las personas TDAH y creo que hay diferencias entre chicos y chicas, ¿no? O sea, si Sí. un padre o una madre que nos esté escuchando quiere observar determinadas conductas, ¿qué debe de buscar? Vale. Los arquetipos podrían ser, en el niño es un niño hiperactivo, que no para quieto, que se muerde las uñas, que en el colegio continuamente está reventando las clases, se está moviendo, rompe el material escolar, molesta a los compañeros, es el graciosete, es un poco como, bueno, pues Daniel el travieso, podríamos decir, ¿no? Y luego las niñas generalmente, y este es el gran drama de las mujeres TDA, es que al no tener la parte de la hiperactividad y la impulsividad, es la típica niña que podríamos decir demasiado buena, Bien. introvertida, no da ningún problema y el problema es realmente se convierte cuando llegan a los 10-12 años
generalmente de manera inconsciente es detectado por un grupo que son diferentes y tienden, al ser niñas, por ejemplo, más inmaduras, ¿no? Con un cierto retraso madurativo, quedan fuera del grupo. Y las mujeres, en general, la exclusión social es lo peor que se puede hacer a una mujer. Son, en líneas generales, son mucho más sociables y usan mucho más el lenguaje que los hombres, ¿no? Y entonces la exclusión social es un catalizador de que puedan deprimirse, que es generalmente el motivo de consulta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las niñas muchas veces llegan a los 12, 14 años a consulta, mientras que los niños aparecen afortunadamente pues antes, a los 7, 8. Claro. Y eso hace que el pronóstico a veces sea peor en las niñas con TDA. Claro, claro. Hay algo que tú comentas en una entrevista que escuché hace un tiempo, que es que el sistema educativo no está diseñado para personas TDAH y además especificas que el español todavía menos. Sí, bueno, creo que probablemente hay algunos que son peor, probablemente el francés es todavía peor, ¿no? Y por ejemplo el abordaje en Francia del TDA es infinitamente peor, que me perdonen mis colegas franceses, pero esa es la realidad, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero en líneas generales, a ver, el abordaje en España del TDAH yo creo que ha mejorado muchísimo, pero el sistema educativo español peca de ser todavía demasiado memorístico, ¿no? Y si algo, me preguntabas antes, ¿no? ¿Dónde destaca en un equipo de trabajo el TDAH? Pues es gente súper creativa. O sea, pues la gente que piensa muchas veces las cosas cuando tienes que encontrar una solución a un problema y no encuentras, va a ser la persona que te va a encontrar esa solución. Quizás luego no es la persona más metódica y más persistente, pero eso en los equipos es fácil de encuentras a alguien más obsesivo y cubres esa carencia, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, son personas incansables, ¿no? O sea, tiene que decir que las personas con TDAH, como encuentren su lugar en el mundo, tienes, de hecho, esto me gusta repetirlo mucho, ¿no? O sea, niño vago, adulto adicto al trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo con lo que tienen que luchar toda la vida porque su vida es muy de picos, ¿no? Entonces es como, claro, si tú te conviertes en un adicto al trabajo, pues igual tienes mucho éxito, ganas mucho dinero, pero claro, si dedicas 16, 18 horas de 24 a trabajar, tiempo para la familia, Claro. son vidas a veces desequilibradas, ¿no? Me acabas de dar un, así, directo, ya se están riendo, directo aquí, porque además yo no estoy diagnosticado, no creo que lo sea, no lo sé, pero sí que yo era muy vago y ahora soy adicto al trabajo, ¿no? Y es verdad que es que yo ahora estoy tomando mucha conciencia de eso porque me está suponiendo problemas en mi vida personal, de no dedicación de tiempo, pero es que cuando no estoy trabajando en lo personal tiendo como a aburrirme, me genera mucha desazón, pero siempre me resisto a hablar de adicción al trabajo. Vale, pues existe. Existe. Existe, claramente. Esto, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a desarrollar la adicción, el concepto de la hipótesis de la adicción suicida, claro, uno de los problemas que tuvimos es, claro, no hay criterios de adicción suicida. ¿Cómo hacemos? Claro. Y entonces, claro, revisamos la literatura y nos dimos cuenta que había gente que refería a estar adicta, por ejemplo, a los baños de sol, gente que estaba adicta a las compras, gente que estaba adicta al trabajo, al sexo, es decir, que al final es verdad que hoy en día yo creo que ya hemos normalizado el concepto de adicción comportamental, pero hace 10 años muy poquitas personas hablaban de esto. Sí. Y al final, bueno, yo creo que, ¿qué diferencia? Por ejemplo, si pensamos en Carlos Alcaraz o en Nadal, claro, son grandes deportistas que dedican mucho tiempo a... ¿Qué diferencia alguien que dedique mucho tiempo y mucho esfuerzo a una actividad que le gusta de alguien que está adicto a esa actividad, ¿no? Y aunque seguramente la línea que los separa no es fácil de discernir, yo creo que un elemento clave es cuando digamos, ese comportamiento está generando un desbalance en el resto de tu vida, ¿no? Sí. O sea, y te está generando problemas pues, en el entorno familiar, en la propia salud, en el descanso, en la ausencia de hacer deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Esos son elementos que te pueden orientar. Y de hecho, una de las cosas más positivas del tratamiento farmacológico de las personas con TDAH es que su vida en picos pasa a ser una vida más ondulada, ¿no? O sea, menos, digamos, menos extrema, podríamos decir. Vale. Vamos a cambiar un poco de tercio porque te quiero preguntar sobre la violencia en los niños. O sea, cuando un niño muestra agresividad, ¿a qué suele responder?
Vale. Yo diría que hay causas biológicas, hay estudios maravillosos del matrimonio Caspi y Thierry Moffitt sobre el comprende de la violencia en el ser humano y en macacos, y se ve, pues, por ejemplo, el gen de la serotonina, el gen de todo lo que es el metabolismo de la serotonina, sabemos que está muy implicado. Es decir, sabemos que hay gente que es más vulnerable a la violencia, ¿vale? Y la violencia que puede ser física o emocional, ¿no? O sea, pero luego también hay un componente, evidentemente, sobre todo digamos, perinatal, que tiene que ver con fenómenos epigenéticos que tienen que ver con el maltrato. Entonces, cuando se combina una persona que tiene digamos, una genética proclive hacia la violencia y se junta con dinámicas de maltrato en la infancia o en la primera adolescencia, eso es una bomba, digamos, una bomba de relojería. O sea, que sería la combinación de ambas situaciones, ¿no? Vale. Mm. Un niño que presenta esos rasgos de agresividad, si no hace un proceso terapéutico, ¿eso se va a reconducir o no? Dependerá de muchísimas variables contextuales. Por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa más importantes que tenemos los seres humanos es la sublimación. Hay mucha gente que puede ser agresiva, pero que consigue vehiculizar esa agresividad, por ejemplo, al deporte. O sea, se me ocurre un montón de ejemplos, sobre todo en el baloncesto o en el rugby, de gente que potencialmente podría ser muy, muy agresiva o muy violenta y, sin embargo, bueno, puede serlo, pero en un entorno ritualizado, ¿no? En el cual, bueno, pues esas son las reglas del juego, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que lo que es importante es el proceso educativo, ¿no? Para mí es muy importante el amor, ¿no? O sea, Sí. no está de moda hablar de esto, pero yo creo que las personas necesitamos amor. O sea, un niño y un adolescente se tienen que sentir queridos. O sea, queridos por sus padres, por su entorno, no sobreprotegidos, que es diferente, pero tienen que sentir el amor, ¿no? O sea, Sí. o, por ejemplo, los límites, ¿no? O sea, ahora un problema que tenemos muy, muy grande en la sociedad, en la educación de nuestros hijos, es el que los padres hemos perdido la capacidad de poner límites de manera adecuada, ¿no? Ya. Entonces, se tiende a sobreproteger, pero, o a no poner suficientes límites cuando hay que ponerlos. En la empresa que diriges, Sí, que se llama Emoti, sí. ¿qué es lo que hacéis? Bueno, Emoti es una iniciativa maravillosa, es una spin-off de la UNIR, y básicamente lo que nosotros hacemos, nos hemos enfocado en el bienestar y en la salud mental de los niños y adolescentes. Vemos pacientes de todas las edades, pero nuestra razón de ser es niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y tenemos lo que es una clínica con todas las profesiones que tienen que ver con la salud mental, pues nutrición, logopedia, terapia ocupacional, psicología, neuropsicología, psiquiatría, etcétera. Y hay una parte que es maravillosa, yo creo que es la más importante, que es la penetración dentro de colegios. Estamos ahora Vale. mismo en 40 colegios y lo que estamos haciendo es un poco lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Es, señores, lleven la salud mental a donde hay que ir, es a los colegios. Claro. Y creo que eso es una parte maravillosa, porque creo que lo que estamos viviendo ahora mismo es un cambio de paradigma, ¿no? En el que creo que los centros educativos se van a ir transformando en centros en los que no solo se educa a los niños, sino que se cubren muchas de las necesidades sociales y sanitarias por una razón obvia, y es que hay que hacerlo cómodo para los padres, porque esto es crítico hoy en día, ¿no? Sí. Es decir, si tú tienes un psicólogo en el colegio, pues le estás dando 3-4 horas a ese padre que si no tendría que ir a una clínica a llevar, y sobre todo los que vivimos en ciudades como Madrid, que son muy complejas, ¿no? Por el tráfico, bueno, pues les facilitas mucho la vida. Claro, pero tú has hablado del amor. Si el amor interviene en un proceso de salud mental o incluso de reparación, y los padres no pueden estar presentes porque hay que ganarse la vida, ¿estamos trasladando ese productor de amor o ese transmisor de amor en entornos escolares? Sí, yo creo que, pero no digo que sea lo correcto. Vale. Yo creo que hasta los 10 o 12 años, o sea, todos los padres tenemos que tener, padres y las familias extendidas, tenemos que tener claro que tenemos que nutrir emocionalmente a nuestros hijos, ¿no? Cuando ya pasamos a la educación secundaria, ahí, aunque la familia siempre va a ser, digamos, como la plataforma
la plataforma de base, ¿no? donde pueden siempre recurrir nuestros hijos, donde tenemos que poner el mayor esfuerzo es en la buena adaptación de los chavales en el entorno escolar, en el entorno social, porque es algo bueno, pues que está impreso en nuestra biología, ¿no? Entonces, cualquier adolescente lo que es fundamental es que esté bien socializado. Por ejemplo, a mí como psiquiatra me preocupa más un niño que no esté bien socializado, que esté sufriendo acoso en el colegio, con 14 años, que si, por ejemplo, tiene dificultades con los padres en casa. Ya. Si tiene las dos, pues es muchísimo más peligrosa la situación. Pero, bueno, dificultades con los padres lo puedes sortear, ¿no? Pero si tienes a los 14, 15 años dificultades con tus amigos, te están haciendo acoso, o sea, la gente muchas veces lo desconoce, pero la principal causa de autolesiones, de intentos de suicidio y suicidio consumado en un adolescente es el malestar dentro del entorno escolar o, bueno, en su grupo social, el estar fuera. Ahora mismo nos están escuchando muchos padres y madres y la mayoría supongo que tiene el temor a que realmente haya una epidemia de salud mental en la gente joven. ¿Esto es real? Bueno, yo creo que es en todo el mundo occidental lo que estamos viendo es datos, por ejemplo, que sabemos entre el 20 y 25% de los adolescentes en el mundo desarrollado va a presentar al menos una autolesión no suicida a lo largo de la vida. Nosotros acabamos de publicar ahora que 1 de cada 10 ingresos hospitalarios en adolescentes en España es de causa psiquiátrica, 1 de cada 10. Y hemos visto claramente que hay 2 periodos en los últimos 20 años en los cuales ha habido un aumento muy, muy importante de hospitalizaciones. La última década, no de 2000 a 2010, pero a partir del 2011 al 2020 y luego después del COVID. Y yo creo que todos somos conscientes qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad en los últimos, desde el año 2010 aproximadamente. Vale, ¿y qué ha pasado? Pues las redes sociales. Ya. Año 2007, iPhone y el resto es historia, ¿no? O sea, ¿tú crees que ahí hay un motivo clarísimo? Bueno, no solo lo creo yo, sino que tengo datos que lo demuestran. Acabamos de enviar una publicación al Journal of Affective Disorders, en el que en una encuesta de 1.900 participantes de 12 a 25 años, y lo que vimos es que aquellos que referían estar 5 o más horas en redes sociales al día, se multiplicaba por 9 el riesgo de autolesiones no suicidas y por 5 el de intentos de suicidio. Pero es que además hay muchos otros grupos de investigación en el mundo que han demostrado fehacientemente que en líneas generales, ¿no? O sea, esto lo voy a matizar ahora, pero en líneas generales un uso masivo indiscriminado de las redes sociales es muy, muy negativo para las personas y además muy, muy adictivo. ¿Cuál es el matiz? Que lógicamente depende también mucho de cómo se usan las redes sociales. Como todo, un coche, si tú lo usas para ir por Madrid a 200 km/h, es un arma que va a matar, pero si lo usas para desplazarte es una maravilla. Pues la red social es lo mismo. Si yo uso mi red social para comunicarme con mis amigos y, oye, pues para hablar, para estar en realidad, para socializar, pues no va a ser malo. Ahora, si lo uso para estar haciendo scrolling y continuamente o que me llegue información con 12 años que no me debiera llegar, pues va a tener un efecto muy negativo. Has utilizado la fecha, o sea, la edad de tu hija cuando le diste el móvil. Sí. ¿Te pesa mucho? Me pesa mucho porque, claro, también es verdad que yo creo que nadie sabía. O sea, yo creo que incluso ni siquiera las grandes tecnológicas eran conscientes de lo que estaban creando. O sea, porque creo que el poder de adicción de los móviles y de las nuevas redes sociales es brutal. O sea, yo creo que no tiene parangón en la historia. O sea, yo creo que he venido en metro a la entrevista y creo que el 60-70% de las personas que iban en el vagón no estaban con libros, estaban o divagando, estaban mirando una pantalla. Sí, sí, es así. ¿A ti te pasa también o no? No demasiado. O sea, yo creo que hago un uso razonablemente correcto. Creo que si mirase mi móvil, yo creo que hago una hora y poquito al día de uso. Pero tengo la suerte es que no me gustan. O sea, Eso es una suerte. no me gustan. Me parecen aburridísimas. Entonces, entonces tengo esa suerte. ¿Qué harías como padre ahora entonces distinto? Pues claramente se lo daría más tarde. Sí. A ver, creo que tanto yo como mi mujer hicimos una cosa muy buena y es introducir el deporte como aliado, y creo que esto es una cosa muy importante que me gustaría transmitir, ¿no? Creo que los adolescentes es fundamental introducir el deporte porque en el tema de las redes sociales ya no es tanto el tiempo que pasan, sino el concepto de coste de oportunidad, ¿no? Quiero decir, si tú te has pasado 5 o 7 horas de tu día en las redes sociales,
durante esas 5 o 7 horas no has estado haciendo otras cosas. Leer un libro, estar con tus amigos, hacer deporte. Entonces, lo que tenemos que buscar es, oye, ¿cómo lo hacemos a la inversa? Si mi hija está practicando un deporte, en el caso de Inés, pues fue el voleibol, pues eso le quitaba muchísimas horas, era sano porque se estaba relacionando con otras compañeras, competían, y durante todo ese tiempo no existía el móvil. Con lo cual, estas son herramientas que todos los padres tenemos y que tenemos que contrabalancear. Es decir, tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, ahora es muy difícil, ¿no? O sea, como le digo yo a mi hija de 16 años ahora, oye, Sí, mira, bueno, no tenemos más que ver lo que ha pasado en Nepal con la prohibición de las redes exacto, sociales, ¿no? exacto. Es que yo no sé muy bien cómo vamos a ir, cómo se va a ir regulando este asunto, pero tiene como mal pronóstico, ¿no? Por lo menos difícil pronóstico. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, ¿qué están haciendo otros países? Australia va a prohibir, creo que entra la prohibición en diciembre de este año, prohíbe el uso de redes sociales hasta los 16 años a los adolescentes, ¿no? Creo que es ir en la buena línea. A mí me llama mucho la atención cuando dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Si es que, claro, es que les tenemos que enseñar, pero es que yo creo que quien dice eso no está siendo realista. O sea, realmente es extremadamente difícil educar a nuestros hijos en esto, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo nos convertimos en policías? Estamos las 24 horas... es decir, yo soy el padre, no soy el policía de mi hija, ¿no? Entonces, creo que, es decir, nadie nos planteamos que, por ejemplo, empezamos a conducir a los 18 años. Si viéramos a un niño conduciendo con 12, 13 años, avisaríamos inmediatamente a la policía, ¿no? Porque sabemos que puede ser un riesgo, un peligro. Sí. O si viéramos a un chaval con 12, 13 años metiéndose una raya de cocaína, también diríamos, oye, aquí, ¿qué está pasando, no? Entonces, el gran riesgo precisamente de las redes sociales, y de esto hablo en mi próximo ensayo, La telaraña social, es precisamente eso, que las redes sociales no las visibilizamos como lo que son, y que son extremadamente adictivas, ¿no? Ya. Entonces, creo que tiene que haber una regulación externa por parte de los gobiernos, y luego creo que tenemos que ser conscientes que criminalizar a las redes sociales no es la solución, porque es que las redes sociales lo que cumplen es una función de chupete. Ya. Es un chupete digital, pero ¿cuáles son las razones de que los niños, las niñas, los adolescentes recurran a ese chupete digital? Y creo que las razones son de índole sociológico, tienen que ver con la transformación de nuestra sociedad. Y es lo que habría que ir. Claro, eso es algo que en el mundo de la droga, o sea, en el mundo de la droga, no, en el mundo de los que nos dedicamos a temas relacionados con la droga y la adicción, muchas veces hemos dicho, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás para que un chaval joven empiece a consumir y no pueda parar, ¿no? ¿Qué malestar hay detrás? Lo curioso es que con la tecnología el malestar se ha evidenciado de forma general Totalmente. y eso es algo que impacta mucho, ¿no? Es que tocas ahí un punto fundamental, Ollán, porque digamos, digamos, la adictología clásica, ¿no? Las adicciones a sustancias, hay un factor introductor muy importante que es la impulsividad. O sea, en casi todas las drogas, un factor de vulnerabilidad personal del sujeto es que es más impulsivo, ¿no? Y más buscador de sensaciones, ¿no? Y luego, a partir de ahí, operan otra serie de mecanismos que tienen que ver más con el contexto, pues, por ejemplo, generalmente el maltrato, ¿no? El maltrato y la negligencia, no haber sido querido, el haber sido maltratado físicamente, sexualmente, etcétera, etcétera, que lo que hacían es a este sujeto más vulnerable a mantenerse en la adicción. Seguramente hay muchísimos otros factores, ¿no? Pero eso estaba muy claro. Y es que ahora, claro, es que no toda la población general, como bien dices, es impulsiva o tiene la genética para la impulsividad. Y hemos caído todos. Todos. En mayor o menor medida, pero todos. Sí, o sea que ahí hay una parte sustancial del diseño de la tecnología. Exactamente. Es una combinación explosiva. No, y hay mecanismos, pero esto sí que lo hicieron muy bien las compañías, Sí. porque es evidente, las compañías tecnológicas lo que hicieron es, han buscado la pieza endeble. Sí. La pieza endeble de la sociedad son los adolescentes. Lo vimos en el COVID. O sea, el grupo humano que se vio más afectado por el COVID fueron los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque los adolescentes están en un proceso de sociabilización que es fundamental y que requiere del cara a cara, del contacto físico, no solo de hablar por internet. Todos hablan, ¡ay, qué bien, qué maravilla que tenemos el Zoom! Todas estas que nos permiten... Sí, estuvimos en contacto con nuestros familiares, pero faltaba mucha cosa. Los chavales no podían jugar entre ellos.
el proceso de sociabilización es a través del juego, a través del deporte. Entonces, por ejemplo, una de las grandes innovaciones que se están introduciendo en los mejores colegios norteamericanos es dar más espacio, más tiempo de juego en los patios, porque se han dado cuenta que es fundamental para la sociabilización adecuada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no sé, hemos caído todos en la telaraña. Todos. Antonio Escotado, especialista, ¿no? Bueno, un filósofo especialista en el mundo de la droga y en las drogas en sí, decía una cosa que a mí me fue muy reveladora para mí, que es que el ser humano, le preguntaban por qué cada vez nos drogamos más, y él decía, porque el ser humano está perdiendo espacio. Está perdiendo espacio, está yendo hacia adentro porque no tiene espacio, tanto los adultos como los jóvenes. Y ahora tú también has hablado de espacio, ¿no? De movimiento, de juego, de... Totalmente. Yo creo que estamos perdiendo como sociedad, independientemente de que sea una sociedad religiosa o no, pero estamos perdiendo el sentido de propósito de la vida, ¿no? O sea, es decir, muchas veces da la sensación como que no va con ellos, con los adolescentes, como que les da igual, ¿no? Y de hecho nosotros esto lo vimos, ¿no? El factor crítico más importante de la adicción suicida era la sensación crónica de vacío. Es el factor más importante que definía la gente que tenía muchísimos intentos de suicidio y muchísimas autolesiones. ¿Cuándo sale tu nuevo libro? La telaraña social yo creo que va a salir antes de diciembre de este año. Está ahora mismo en proceso de maquetación. Vale. Octubre, noviembre, Octubre, noviembre. Sí. Y ahí tratas todos estos temas. Exactamente. Adolescencia, Sí. tecnología. Sí, ¿no? Y por ejemplo los mecanismos, ¿no? que las grandes compañías descubren, ¿no? Pues descubren pues, un mecanismo que usan mucho son las cajas de botín, ¿no? Sí. Y luego, pues, por ejemplo, porque los oyentes lo pueden entender, las máquinas tragaperras son extremadamente adictivas, ¿no? Pues ¿por qué son muy adictivas? Porque el premio que te toca no es siempre igual o sea, se varía en el tiempo y en digamos, la tipología. Y esto se usa muchísimo con los likes y con muchísimas otras estrategias en las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene unos mecanismos muy poderosos, prueba adicción, y luego, ¿cuál es nuestro objetivo? Digamos, pues son los adolescentes. Claro. Son los adolescentes. De hecho, quiero decir, al final los padres terminamos, ¿no? O sea, la mayor parte de los padres hoy en día tienen 1 o 2 hijos, y claro, al final un poco parece como que los adolescentes se han convertido en objeto de, digamos, de consumo, ¿no? Entonces Sí. entran las redes sociales a través de los adolescentes y papá, quiero esto, papá, quiero... Es decir, claro, un adolescente por definición es inmaduro, no sabe diferenciar qué es publicidad, qué no es publicidad, con lo cual, pues nada, han encontrado una bicoca. Claro, tremenda. Antes hemos hablado del acoso escolar y tú has comentado el nivel de importancia que tiene, ¿no? Luego en la manifestación de conductas adictivas y tal. Yo te he traído una imagen que no sé si reconocerás porque han pasado muchos años, de un chaval, no sé si te suena. ¿Es Joaquín? Sí, es Joaquín. Te la he querido traer para introducir el tema del suicidio, ¿no? Joaquín Cebeiro se suicidó ya hace 20 años ahora, fue en el 2004, y fue uno de los primeros casos que saltó a los medios de comunicación como acoso, ¿no? Porque le habían acosado durante años, no había recibido ayuda. Él, lo último que escribió, que además fue en un chat, en esa época no sé qué chat sería, pero dijo, libre o libre, mis ojos seguirán aunque paren mis pies, ¿no? Hoy siguen apareciendo noticias en los periódicos sobre acoso. O sea, ¿qué se puede hacer frente a esto? Bueno, yo creo que o sea, tenemos que hacer un cambio radical en la percepción que tenemos del acoso hoy en día. Yo creo que todavía el concepto de esto es cosa de niños, ¿no? O sea, es un poco como los ritos de paso, las vejaciones que muchas personas sufren en la mili, es como... y esto yo creo que tenemos que hacer un cambio radical. O sea, yo creo que con el acoso escolar no se puede mirar a otro lado y lamentablemente creo que se mira a otro lado. O sea, además es que el acoso escolar es relativamente fácil de distinguir son cosas de niños. Una cosa de niño, una pelea puntual, no va a ninguna parte. Un acoso es una situación sistemática, es decir, que no es un episodio puntual, sino que es repetida en el tiempo y en el cual hay un desequilibrio de poder, ¿no? Entonces hay alguien que, porque es más fuerte, una persona o un grupo, y que reiteradamente está, y con intencionalidad, ¿vale? Esos son los 3 elementos: intencionalidad, repetición en el tiempo y desequilibrio de poder, con lo cual eso es relativamente fácil de identificar.
Entonces, creo que tenemos que hacer un cambio de cultura muy, muy importante. Por ejemplo, los programas de intervención en colegios como el Kiva pues han demostrado científicamente que pueden solucionar en torno al 85% de las situaciones de acoso. Ostras. O sea, 85%. Pues entonces lo que yo creo que tenemos que hacer la reflexión en España o en cualquier país es si queremos tener estos sistemas, Kiva o cualquier otro, o cambiar la cultura dentro de los colegios, ¿no? Porque, insisto, en los colegios, o sea, en los adolescentes, lo crítico a partir de los 10-12 años es si estoy o no estoy bien en el grupo. Y si no estás, y yo creo que, bueno, ya yo cuando, claro, esto lo reflexionas como adulto, o sea, la cantidad de barbaridades que yo vi en el colegio en secundaria, y claro, cuando lo ves, la reflexión que yo he hecho, es decir, yo no tenía conciencia de las barbaridades que estábamos viviendo todos. O sea, yo creo que los chavales no tienen esa conciencia, y lo que me vino a la cabeza es decir, oye, ¿dónde estaban los adultos? Claro. O sea, porque realmente eso es la educación, ¿no? O sea, el papel de los adultos es decir, oye, porque dice que, hombre, tú puedes ver que igual se te puede pasar una vez, 2 veces, pero yo creo que muchas veces, lamentablemente, se mira a otro lado ante esta situación. Entonces yo creo que el mensaje sería acoso cero, o sea, no podemos permitirnos dinámicas de acoso en los colegios españoles o en el mundo. Pero entonces la crueldad en la adolescencia o en la infancia, que se suele decir somos crueles, o sea, ¿forma parte de nuestra naturaleza? Todo lo contrario. O sea, yo creo que nos vamos haciendo más crueles a medida, lamentablemente. O sea, no creo que homo homini lupus est, ¿no? O sea, hay gente que, es decir, podríamos decir que tiene una predisposición a la maldad, pero no creo que haya prácticamente nadie, podríamos hablar quizás de los psicópatas, de un 1% de la población, que quizás sí tenga una predisposición genética muy, muy importante hacia comportamientos que luego catalogamos como de maldad, pero la inmensa mayoría de los seres humanos, o sea, no hay más que ver los niños pequeños, son súper dulces, incluso el sentido, los niños muchas veces tienen un sentido ético más claro que los adultos, ¿no? O sea, de ayudarse. Y yo creo que nos vamos empobreciendo y nos vamos haciendo más lobo para el hombre a medida que nos vamos haciendo mayores. Seguramente, afortunadamente no todo el mundo es así, pero tengo la sensación, ¿no? Quizás tenga que ver también con el desarrollo de las culturas capitalistas, de narcisistas, de la competencia, de intentar ser el mejor, etcétera, etcétera, que se fomentan algunos valores que quizás no sean los mejores como sociedad. Sí, ese individualismo tan terrible, Por ¿no? ejemplo. Has dicho que un 1% de la población puede ser psicópata. ¿Tú crees que un personaje como Trump es psicópata? No hay más que ver la firma. ¿Cómo es la firma? Pues la firma está llena de trazos, o sea, cuando ¿Ah, ves sí? la firma son cuchillos, ¿no? O sea, si cualquier persona que sepa cualquier cosa básica de grafología sabe que bueno, o sea, bueno, igual no me permiten la entrada en Estados Unidos con esta manifestación, pero realmente es una firma muy, muy patológica de alguien con unos rasgos muy, muy, muy agresivos, ¿no? De violencia y de descontrol, ¿no? Quiero decir, he sabido, ¿no?, que en el mundo de la política pues, se priman los rasgos narcisistas, ¿no? Y si vemos cómo está montado el sistema político tradicional, vemos que es una carrera un poco despiadada, ¿no? Sí. O sea, hay un componente de maquiavelismo muy, muy, muy Sí. importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que es el narcisismo, el paranoidismo, los elementos, son elementos muy, muy relacionados con la psicopatía. A ver, hay psicópatas de cuello blanco, Ya. bueno, quizás, quiero decir, Dejémoslo ahí. El otro día entrevisté, Hilario, a Beatriz Hernández, una mujer que ya describe que tiene una pulsión hacia el suicidio. Fue una entrevista bastante impactante, yo creo que aquí todos nos quedamos impactados porque lo explicó de una manera como si no hubiese un sufrimiento psíquico detrás fuerte, ¿no? Ella habla de 2 Beatrices, yo pensé, bueno, quizá hay un trastorno disociativo, no lo sé, porque yo no soy médico, pero claro, ella utilizó la palabra pulsión, que es algo que por eso que quiero traer a la conversación contigo, porque quiero que nos expliques esa tesis sobre la adicción al suicidio. Ya nos has dicho que fue a partir de casi una casualidad, ¿no?, una serendipia. Y ¿cómo la defenderías? vale. Primero, ¿qué edad tenía Beatriz? Beatriz debe tener unos 50 años o así. Vale.
Vale, porque por ejemplo, ese comentario, por ejemplo, en adolescentes, sí que lo he oído muchas veces y generalmente siempre lo que me he encontrado debajo es decir, un discurso muy filosófico, racionalizado sobre el Mm, suicidio y lo que me he encontrado generalmente es un proceso depresivo vale, subyacente, ¿no? Y que vale. cuando lo trataba generalmente desaparecían. Vale, pero el término de pulsión suicida sí que podríamos decir que hay personas como más proclives, ¿no? Hacia el suicidio y bueno, pues al terminar la vida, ¿no? O sea Sí, y bueno, pues igual quizás podríamos decir que también podríamos diferenciar a alguien que siente esa pulsión cuando es más joven y de una manera como más impulsiva y como una tendencia, sí. sobre todo inicialmente a autolesiones, ¿vale? Porque las autolesiones es fácil de visualizar. Si tú te haces un corte, esto, claro, va a liberar endorfinas y esto Mm, va a tener digamos, una sensación positiva. Y luego también te libera, sobre todo, del dolor psicológico, que es mm, lo que peor llevamos los seres humanos. Eh, pero también, bueno, si una persona, por ejemplo, en el final de la vida, digamos, tiene la sensación de que ha completado su vida y de repente está en el principio de un Alzheimer, bueno, podría entenderse, no digo justificar, pero se podría entender que tuviera esa pulsión, ¿no? Es decir, ujú. yo creo que tenemos que entender que hay personas que igual, pues que de repente tienen esa tendencia de decir, bueno, pues, bueno, es posible. No suele ser frecuente o por lo menos en mi caso, a mí no me lo han referido así normalmente los pacientes. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, la adicción al suicidio, como tú Sí. la desarrollas en tu trabajo, ¿qué es exactamente? Bueno, pues, ¿qué es? Voy a contar primero un poco la historia, ¿no? Porque es interesante el cómo se desarrolla, ¿no? Y entonces, esto se desarrolla mientras yo estoy en una estancia, tenía un contrato Río Ortega de investigación, entonces en España los contratos que cuando quieres hacer investigación, pues es esto, estás 3 años haciendo investigación, en mi caso en salud mental. Entonces me fui con mi amigo Philippe Courtet a Francia, ¿no? Y Philippe y su equipo atrajó muchísimo en el concepto de dolor psicológico. Entonces, Philippe quería que yo me quedara trabajando en su equipo y estuve de hecho a punto, ¿no? Y entonces me pidió que para encontrar fondos para, digamos, autopagarme mi sueldo allí, pues teníamos que postularnos una beca muy importante francesa, ¿no? Y claro, me puso un brete, porque claro, yo no he sido una persona que a nivel clínico, normalmente, digamos, mi foco de estudio o de tratamiento fueran las adicciones, no era un campo que me había llamado demasiado la atención. Entonces, claro, esta beca concretamente tenía que ser de suicidio y de adicciones. Entonces, claro, digo, ostras, la parte del suicidio, muy bien, porque llevo toda mi vida estudiando los comportamientos suicidas, pero esto no es un ámbito que a mí me guste demasiado. Claro. Entonces, claro, yo iba todos los días pedaleando y volvía a mi casa frustrado porque digo, no encuentro el tema, no encuentro el tema. Y de repente, volviendo un día a casa, pues de repente me vinieron imágenes de pacientes que había visto en urgencias y que habían ido muchas veces a urgencias, ¿no? Repetidas veces, incluso me acuerdo una vez que una paciente me agredió, una paciente con TLP, y entonces pensando, oye, pero estas mujeres que iban tantas veces y a los 2 días otra vez en urgencias con otro intento de suicidio, otra sobreingesta y venían otra vez, oye, ¿y no será que es que realmente no lo podían controlar y que como si fuera una adicción? Y entonces llegué a casa y pensé, no, eso es imposible. O sea, ¿cómo vas a estar adicto, entre comillas, al suicidio? No puede ser, ¿no? Entonces al principio como que lo deseché, ¿no? Y luego además buscaba información y no encontraba nada al respecto, ¿no? O sea, sobre temas relacionados sí, pero no al respecto, ¿no? Con lo cual, pero poco a poco fui encontrando literatura, ¿no? Y fui pensando y bueno, y hice una cosa, ¿no? Que esto es una cosa que recomiendo a todos los jóvenes investigadores, como ya había tenido experiencias hipótesis muy, muy bonitas, eh, había visto que otros autores me las habían robado, esta la guardé. La guardé y primero dije, bueno, primero le pongo la patente de corso y la publiqué en Medical Hypothesis. Y una vez que la tuve publicada ya la Muy empecé a bien. comentar pues, con Philip, con todo el equipo, a ver el feedback, ¿no? Bueno, yo tuve un feedback, gente que pensaba que era como muy loca y gente que pensaba que, sin embargo, bueno, puede tener chicha. Y bueno, y te pusiste a ello Sí, y empezaste a investigar y a publicar. sí, bueno, finalmente me vine a España, no me dieron la beca y encima pues me anunciaron que había conseguido una plaza fija en el hospital, elegí el Puerta de Hierro y entonces empecé a investigarla. Pero ha sido una hipótesis muy, muy difícil de investigar y de contrastar. ¿Por qué?
Pues porque, primero, lo primero que tuvimos que hacer es generar, digamos, es decir, ¿quién es el que está adicto al suicidio? Porque no todas las personas que hacen un intento de suicidio o tienen una autolesión tienen una adicción. Podríamos decir que es 1 de cada 10, más o menos. ¿Vale? O sea, 1 de cada 10 personas que tenga una autolesión o un intento de suicidio podría desarrollar una adicción, ¿no? Es mucho, ¿eh? Es mucho, pero al mismo tiempo es poco, porque el 90% no. Entonces, y es un perfil como muy diferencial, ¿no? Y entonces dices, vale, pero ¿quiénes son? Y entonces dices, bueno, pues gente que, claro, ¿eres adicto si has tenido, yo qué sé, dos intoxicaciones de alcohol a lo largo de la vida? ¿O has tenido 2 intentos de suicidio? No parece, ¿no? Requieres algo más, ¿no? Y entonces hay un primer hito, y es que encontré un artículo de Kreitman y Casey de 1988 en el British Journal, en el que hablaba de parasuicidio. ¿Vale? El término parasuicidio en el 1988 era el equivalente a intento de suicidio, y en el que ellos diferenciaban para aquellos que habían tenido solo un episodio, aquellos que habían tenido 2, 4 episodios de intentos de suicidio y aquellos que tenían 5 más. Y dijo, bueno, pues mira, yo ya tengo un concepto que es el de gran repetidor o major repeater, 5 o más intentos de suicidio, ya me da una plataforma, porque si tengo que apostar es que es este, ¿no? Los que tienen 5 más, vale, pues ya tenemos esto. Entonces empezamos a ver en bases de Philippe y también en bases españolas a las cuales teníamos acceso, cuál era el perfil de aquellos que tenían 5 más. Y vimos claramente un perfil como muy recurrente, que era mujer, con impulsividad, con rasgos de trastorno límite de personalidad, con rasgos de dependencia, con también adicción a sustancias, y se repetía más o menos el perfil en diferentes bases, con lo cual vimos que, oye, este concepto parece que es correcto. Es decir, lo que podríamos demostrar ahí todavía no estamos en el punto de demostrar la adicción suicida. Estamos en el punto de decir, oye, este fenotipo, los grandes repetidores son diferentes. Vale. Siguiente paso. Tesis que le dirijo a una gran psiquiatra, que es Paula Artieda Urrutia, una mujer muy brillante, y que en el año 2014, cuando le dirijo la tesis, siempre a las 9 de la mañana nos tomamos un café, porque claro, nosotros pasamos un protocolo con muchísimas preguntas de tema de maltrato, vida, hijos, sociodemográficos, pero también pedíamos valores bioquímicos, ¿no? O sea, pues la beta-endorfina, endocannabinoides, el cortisol, la CTH, y eso exigía pues, que había que ir todas las mañanas a las 7:30 a recoger la sangre de aquellos pacientes que participaban, ¿no? Y entonces nos tomamos siempre un café, Paula y yo, y Paula siempre venía con la cara iluminada y me dice, Hilario, otra. Y yo, ¿otra qué? Otra que me dice, por fin, es que le decían textualmente, por fin alguien me hace las preguntas correctas. Qué fuerte. Sistemáticamente. ¿Vale? Porque claro, nosotros tuvimos que desarrollar, otro hito fue desarrollar unos criterios de adicción suicida, de dependencia suicida, porque no existían, no existen a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que había gente que había publicado con criterios modificados del DSM en adicción a tomar el sol, adicción al trabajo, pues dijimos, pues vamos a hacer la misma estrategia. Entonces, donde ponía alcohol en los criterios de adicción al alcohol, pues pusimos suicidio, ¿no? Y los adaptamos, ¿no? Y usábamos esos criterios. Entonces, se lo preguntamos a los pacientes, y a aquellos, principalmente eran mujeres, a aquellas pacientes que referían estar adictas al suicidio, eran el 80% eran mujeres que eran grandes repetidores. Es decir, el 80% de los grandes repetidores estaban adictos. Entonces eso fue un hito. Hombre, tremendo, ¿eh? Sí. Me parece, aunque el tema sea terrible, la investigación, el planteamiento, el desarrollo, me parece que tuvisteis que vivir unos momentos de subidón. De subidón. Tremendo. Sí, bueno, o sea, a mí me gusta decir, no sé si igual tienes que cortar esto, pero por lo menos para mí los mejores orgasmos son los intelectuales. Es decir, cuando el eureka, cuando tú eres capaz de una hipótesis que has perseguido y lo consigues, es maravilloso. A mí me genera una gran felicidad. No me extraña. Y es más, o sea, posteriormente demostramos, fíjate, que estos sujetos adictos al suicidio tenían niveles de beta-endorfina basales brutales. Tenían como 5 o 6 veces más beta-endorfina de la que tenían los sujetos que no tenían intentos de suicidio, que tenían 1 o 2 intentos de suicidio. Es flipante que haya un correlato neurobiológico a esos niveles, ¿verdad?, ante fenómenos así. Ortega y Gasset decía
que la única obligación de los intelectuales era provocar, ¿no? Y estaba pensando claro, en Sí, tus sí. hipótesis, ¿no? Al final parecen provocadoras, pero se abren líneas de pensamiento y de nuevas. Ujú. Si la adicción al suicidio existe, como parece que existe, eso implica una serie de cuestiones a la hora del tratamiento. Totalmente. Cambia totalmente el marco, tanto a nivel psicoterapéutico como a nivel de los fármacos que usamos. Es decir, eh, podríamos usar fármacos que se usan para otro tipo de adicciones, pues por ejemplo la naltrexona, Claro, el topiramato, pero también estrategias terapéuticas que se usan para adicciones, con lo cual cambias radicalmente, ¿no? Y es un poco, cuando íbamos a presentar nuestros trabajos a los congresos generalistas, un poco como que nos miraron un poco de reojo, ¿no? Un poco como pero cuando íbamos a los congresos de patología dual, la gente nos decía, o sea, nos daba la claro, enhorabuena porque además es que, y luego cuando, yo creo que todas las personas que han trabajado con pacientes que tienen muchos intentos de suicidio, es que si tú les sacas el tema de si tienen capacidad de controlarlo, dicen que no. que no. Porque hay una serie de mecanismos psicológicos, pues el kindling, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay conductas que una vez que tú ya tienes muchos intentos de suicidio, el siguiente intento de suicidio o la siguiente autolesión es como más fácil, es como Vale, más fácil precipitarse, ¿no? La recaída, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos biológicos que juegan en nuestra contra, ¿no? claro. ¿Y el craving también se produce? También, 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 o sea, la sensación, más, yo diría más en las autolesiones no suicidas, ¿no? vale, Porque hay un componente más físico y la autolesión no suicida se usa muchísimas veces como algo que señaliza al grupo el malestar y luego también como una autorregulación y una búsqueda de sensación. claro. Entonces ahí se ve como muy, muy claramente. En los intentos de suicidio se ve, pero no de manera tan acusada. Una persona que se autolesiona de forma sistemática y que presenta este tipo de conducta en el medio plazo, bien acompañada y con un buen tratamiento, ¿esto va a desaparecer o va a ser su talón de Aquiles el resto de su vida? Yo creo que es fundamental la intervención temprana. Por ejemplo, ahora que hay muchísimos adolescentes que se autolesionan, creo que hay que ser súper contundentes, ¿no? Hay una cierta corriente, un poco como afortunadamente no es mayoritaria, ¿no? Pero de profesionales como, un poco como dicen, bueno, si esto tampoco pasa nada. Y digo, a ver, no sé, yo recuerdo mi adolescencia y, a ver, claro que había intentos de suicidio, claro que había suicidios y claro que había autolesiones, pero eran anecdóticos, Sí, no eran frecuentes. mm, Y hoy en cualquier aula de España hay 4 o 5 adolescentes que se están autolesionando, se han normalizado, ¿no? mm, Entonces creo que no podemos normalizar algo que no es sano, que nos está hablando un poco de las dificultades que tienen para regular las emociones nuestros adolescentes y que está relacionado con la transformación de la sociedad. Y lo que creo, aquí un mensaje súper contundente para los oyentes, o sea, es fundamental, al menos en las autolesiones no suicidas, es la introducción del deporte regular. O sea, en una persona joven, un adolescente, si introduces el deporte de manera regular, enseguida cambian las cosas. Y voy a ponerlo en un caso, ¿no? Un caso del año pasado, de un adolescente y que cada consulta que venía con la madre me decía, oye, que las autolesiones continúan. Y digo, ¿habéis apuntado al deporte? No, es que tal, tal. Y entonces, claro, en la última consulta ya un poco como fui más asertivo de lo habitual, oye, es que, o sea, es que si no, no se va a solucionar el claro, problema. Y me hicieron caso y a la siguiente consulta me dicen, oye, ¿qué razón tenías? Mano de santo. Porque al final, claro, si el adolescente está usando esa autolesión como un mecanismo de autorregulación, le tienes que dotar de un mecanismo de autorregulación que sea recurrente, que sea, entre comillas, adictivo, claro, bendita adicción el deporte, ya ¿no? De ves. alguna manera, y que permita normalizar, ¿no? El deporte le permite además mejorar las relaciones sociales, que suele ser el trasfondo de la mayor parte de las autolesiones, ¿no? Igual te hago una reflexión simplista, pero si las autolesiones tú has comentado que segregan, hacen que el cuerpo segregue una serie de endorfinas y el Mm. deporte también lo hace, es como, Ahí ¿no? Es está. como una evidencia Es esto, muy ¿no? simple. O sea, yo creo que en líneas al final, cualquier tipo de adicción comportamental o a sustancias, los mecanismos son prácticamente los mismos. Lo mismo que el dolor psicológico y el dolor emocional. Entonces, yo a veces les digo a los pacientes cuando están sufriendo mucho, tómate un ibuprofeno con un protector gástrico, pero tómate un ibuprofeno porque le va a aliviar en esos momentos, te va a aliviar el dolor, ¿no? Ujú. Entonces, no, yo creo que es un paralelismo que es totalmente equiparable y de hecho yo creo que cumple precisamente esa función el deporte, la descarga de Claro. beta-endorfina.
Tú hablas mucho del dolor psíquico, Sí. ¿verdad? ¿Y sería el mismo dolor que muestran los poetas? Sí, pero dirigido a un fin, de alguna manera, el poeta, el desamor, al final está escribiendo el desamor, pero en la mayoría no con una finalidad suicida, pero bueno, ya sabemos lo que pasó con las penas del joven Werder, ¿no? O sea, que te quiero decir que algunos literatos sí, pero sí, viene a ser este dolor pues por no encajo o no me quieren o... Sí, Es un sí. dolor muy, muy humano y que hay una tendencia a psiquiatrizarlo mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. De esto hablo en mi ensayo Hacia un mundo feliz, ¿no? O sea, Sí, al final yo creo que yo creo que uno de los valores supremos, ¿no? que tenemos en nuestra sociedad es la felicidad, ¿no? O sea, sí, es las palabras de Huxley, ¿no? sí, Un mundo feliz es que es muy interesante realizar el paralelismo entre Huxley, Un mundo feliz, y 1984, 84. ¿no? Porque realmente cuando uno, yo soy más de Huxley y me explico, ¿no? O sea, al final es verdad que tenemos en nuestras sociedades tenemos elementos de control, pero realmente si nos damos cuenta, y yo creo que la prueba fidedigna son las redes sociales, si nos damos cuenta de realmente lo que nos engancha a las personas son las cosas positivas, entre comillas. Es decir, el placer, que eso es lo que decía Huxley. A las personas se las engancha a través del placer y las redes sociales es eso, es placer. Claro, el hacer muy rápido además. Bueno, vamos a ir acabando. No he seguido demasiado el guión, ahora estaba mirándole, digo, claro, no he seguido, he ido preguntándote, ¿no?, sobre la marcha lo que me iba apeteciendo. Pero sí que me he quedado con una cosa que has dicho en las respuestas rápidas, que cuando te he dicho, además has contestado súper rápido, te he dicho, ¿qué cura, la psiquiatría o la psicología? Y has dicho la psiquiatría. Sí. ¿Por qué? Pues porque me parece más completa y Sí, porque tiene un enfoque, la perspectiva de los médicos somos humanistas, sí, ¿vale? Y la psicología creo que complementa, quiero decir, hay muchas, por ejemplo, si tú tienes una diabetes, tienes un Parkinson, tienes un Alzheimer, em, quiero decir, eso se queda fuera generalmente, o sea, hay psicólogos que lógicamente se forman, ¿no? Pero la psiquiatría al final aúna lo que es la medicina del cuerpo y mente, te aúna eh, ambas dimensiones. Entonces, y bueno, es que yo soy un apasionado de la medicina, me encanta, ¿no? El cómo pues, una enfermedad orgánica cómo puede alterar, ¿no? O sea, un dolor de muelas, cómo te afecta a tu estado de salud mental, ¿no? O sea, entonces me parece que me perdonen mis compañeros psicólogos, pero me parece que la carrera de psiquiatría es más completa. Dicho esto, creo que son fundamentales las dos y que bueno, pues que hacemos... Esto muchas veces no se habla de la... yo que sé, que están enfrentados. Yo creo que la inmensa mayoría de los equipos, afortunadamente hoy, psiquiatras, psicólogos, colaboramos y nos complementamos y ya está. Y bueno, pues habrá gente que se quiera pelear, pero o sea, somos profesiones sí. complementarias. Yo suelo hacer o sea, suelo ir a la definición de una palabra hace 200 años y la comparo con la definición de la misma palabra a día de hoy, ¿no? Y en tu caso he querido elegir la felicidad. En 1825 la definición era dicha, prosperidad, se quedaba ahí, ¿no? A día de hoy es estado de grata satisfacción espiritual y física. Es decir, entra el término espiritual, que me parece curioso porque nunca, en el día a día, nunca la incorporamos. La Sí, espiritualidad siempre la dejamos, parece como que es para gente religiosa o para gente, pero una dimensión humana importantísima, ¿no? sí. Y sin embargo desaparece la palabra prosperidad y eso me llama mucho la atención, porque la prosperidad es necesaria, ¿no? Es importante. Mm. A ver, coincido contigo en ese análisis, creo que el bienestar económico es importante, pero también sabemos que el bienestar económico está relativamente estudiado, viene a ser en torno a 70, 80 mil dólares o euros al año. Es decir, una persona que gana 1 millón de euros no va a ser más feliz que la que, es decir, en tanto en cuanto tengas una casa, que se está poniendo la cosa difícil, tengas para comer y tengas para vestir, es decir, y para educar a tus hijos, pues con ese nivel de bienestar sería suficiente. Pero de la definición que has dicho hay una cosa interesantísima y es la palabra es un estado. Y creo que eso es una reflexión muy Ortega y es una incorporación del concepto de Ortega y es fundamental porque muchas veces se confunde la felicidad con algo continuo y eso no es verdad. O sea, Ya. lo natural y lo bueno de la felicidad es que es un estado pasajero
puntual en nuestra vida, al cual, por supuesto que es lícito que todos aspiremos, pero que, como yo le intento transmitir a mi hija, tienes que estar a las duras y a las maduras, Inés. Es decir, va a haber momentos de felicidad en tu vida, pero va a haber momentos que no vas a ser feliz y que vas a sufrir. Y precisamente esos momentos de sufrimiento son los que te van a hacer que luego seas más feliz. Claro. ¿No? O sea, entonces, muchas veces la sensación que yo tengo como sociedad es que nos han puesto el imperativo de que tenemos que estar felices el 100% de nuestra vida. Y eso es totalmente irreal. Y perseguir eso no es una cosa buena. Claro, no es la importancia del contraste, ¿no? Si todo es felicidad, nada es felicidad. Claro. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, que es la pregunta incómoda, te quiero regalar un libro que hemos publicado en Yonki Books, pero no voy a decir el título, como siempre, nunca digo los títulos ni los muestro, pero porque creo que te va a gustar, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado y la adicción, aunque la adicción no sea tu pasión, pero sí que... No era, no era. porque ahora ya lo es. Bueno, y a los Muchas espectadores, gracias. nada, a los espectadores decirles que si quieren saber qué libro le he regalado a Hilario, pues que escriban por privado a Instagram. Bueno, última pregunta. Venga. A principios de los 90, Sánchez Dragó, ¿lo ubicas? Sí, Periodista claro que sí, en su día, en su programa El Mundo por Montera, que era un programa de debate, donde se decía lo que les daba, ¿no? Porque en esa época, pues bueno, aparte que se tomaban sus whiskies, sus cigarritos, ¿no? En las entrevistas. Le preguntó al doctor Enrique Rojas, que está de moda, ¿no? A raíz de un poco de su hija, si aparece, le preguntaba a ver si aparecía alguna vez alguna persona feliz en su consulta, ¿no? Y entonces Rojas le explica en ese momento que ese día él estaba especialmente feliz porque su bebé de 23 meses había sobrevivido después de pasar en el fondo de la piscina más de 6 minutos. Y él le explica eso y le dice que lo salvó la cocinera que tenían en casa. Después de contar el episodio, el doctor Rojas, dice que una persona solo puede ser feliz si cumple 2 criterios. Uno, haberse encontrado a sí mismo, que tela, porque eso nos puede llevar una vida entera, ¿no? Y a lo mejor no nos encontramos. Y otro, tener un proyecto de vida, o sea, tener un propósito, ¿no? Y mi pregunta, complicada seguramente, es, tú como psiquiatra, ¿cómo nos recomiendas que encontremos un propósito en la vida? Vale, yo creo que es importante tener una buena conexión con lo que pasa en la cabeza de cada uno, es decir, dejarse guiar un poco a veces por un impulso, ¿no? por sensaciones, ¿no? O sea, yo creo que las sensaciones, lo que nos dice ese cerebro inconsciente, las sensaciones que uno tiene de hacia qué camino tengo que ir, creo que es importante. Creo que es importante también dar sentido a las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué me ha llevado a estar hoy aquí? Creo que es importante el coger los trenes que se nos van apareciendo en nuestra vida. Hay que arriesgar y creo que las personas necesitamos un cierto componente de arriesgar. Muchas veces en el español medio quizás tenemos como muy implicado el tema del funcionariado, ¿no? Parece como que en esta vida consigo una plaza y ya y creo que eso es un error conceptual. Creo que la vida tiene un cierto componente de riesgo, creo que hay que seguir un poco lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, siempre y cuando, claro, sean cosas que no sean realmente para causar el mal ajeno, ¿no? Pero algo que a uno le gusta, si a uno le gusta mucho el deporte, pues tienes que seguir, ¿no? Ese camino. Pongo un ejemplo, yo me hice médico y psiquiatra y realmente cuando me he dado cuenta las razones que su vida hacían, pues tenía igual 45 o 46 años, porque yo decía que quería ser médico con 7 o 8 años. ¿Cómo narices un niño con 8 años sabe que quiere ser médico? ¿Vale? Entonces, pero luego descubrí en la adolescencia que me encantaba la filosofía, podría haber hecho filosofía. Nunca sabré si habría sido más feliz o más infeliz, no lo sé. Pero bueno, sigue un pálpito y realmente pues creo que es importante hacer caso como dice el libro, donde el corazón te lleve. Un poco así. Esa sería la reflexión. Siempre que la precariedad no esté muy presente, ¿no? Bueno, pero reflexión para los jóvenes que estén escuchando. El mundo es muy, muy amplio. Creo que si España en determinado momento
ahora yo creo que es un drama, ¿no? O sea, creo que estamos viendo en todo el mundo, no solo en España, estamos viendo un drama que tiene que ver con el libro que te he aconsejado leer en el preámbulo, de cambios sociales muy profundos que están haciendo que un porcentaje muy importante de la población esté perdiendo calidad de vida. Yo creo que ahora mismo es muy difícil el acceso a la vivienda, y luego también pues eso hace que la vida sea más difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser creativo, y si tú ves barreras, pues igual tienes que plantearte la emigración. O sea, yo creo que ahora mismo lo más importante es el talento. Hay una búsqueda no dada por el talento, y creo que todo el mundo tiene talento y puede explotar su talento, pero tiene que encontrarlo, tiene que ser persistente y tiene que creérselo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Hilario, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. He aprendido un montón. Bueno, y yo también. Y espero poder publicarte algún libro en el futuro. Esperemos que sea así, La adicción suicida, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, espero que hayáis aprendido tanto como yo y hayáis disfrutado. El próximo episodio será en breve, pero si no queréis esperar tanto y queréis conocer alguna cosa más del proyecto, yo cada lunes os escribo un email, así que podéis registraros en la página web de yonkibooks.com. Muchas gracias.